¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esa primer jornada bíblica, algo que ya se les había estado comentando, se les ha estado haciendo una invitación desde hace algún tiempo y pues bueno, ha llegado el momento preciso de comenzar con eso que ha sido organizado por la Comisión de Animación Bíblica de aquí de la Arquidiócesis de Morelia. En esta ocasión, pues bueno, estamos muy alegres, muy contentos de poder compartir un poco de lo que es el conocimiento bíblico, la teología, que algo que de repente pareciera que nos hace falta a nosotros como católicos. Y pues bueno, qué mejor que comenzar el día de hoy. Padre, bienvenido, les presento a ustedes, es el padre presbítero licenciado Miguel Martínez Cruz. Hoy nos da muchísima alegría tenerlo aquí el día de hoy, porque, bueno, padre, tiene 15 días más o menos que ha llegado de Roma después de 4 años. Aquí con muchísimo gusto lo tenemos aquí para saber de ustedes. El padre nació en San Francisco Pichátaro, Michoacán. Ingresó al seminario para comenzar su formación sacerdotal el 12 de agosto del 2002. Terminando su formación sacerdotal, continuó como ecónomo del curso introductorio durante 3 años. Terminado este lapso, obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma. Y pues bueno, padre, bienvenido. El día de hoy que nos va a comentar usted un poco sobre el tema llamado la conformación de la Sagrada Escritura dentro de la historia, creo que es un tema particularmente interesante y es muy bueno para comenzar. Y quisiera saber, padre, si nos pudiera comentar un poquito ¿de dónde proviene? ¿Cómo es que se ha formado la Biblia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se juntaron todos, dijeron vamos a escribir la Biblia? ¿O cómo fue este proceso de construcción, padre? Bien, muchas gracias, Marco, por la bienvenida. Gracias, me alegro mucho de estar con ustedes y de poder compartir pues este conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la Escritura, que es Dios el que nos habla a través de su palabra. Y sí, como tú lo dices, nosotros tenemos nuestras Biblias como seguramente en nuestras casas, en un librero, en la parroquia. Forma parte de nuestra biblioteca personal o de nuestras bibliotecas parroquiales o comunitarias este libro, que es la Sagrada Escritura. Nosotros la podemos ver editada, la podemos ver con su cubierta, la podemos ver incluso paginada, separada, tanto en capítulos, versículos, y esta separación y esta conformación pues no fue tan sencilla como ahora para nosotros son la producción de los libros o la escritura de libros. Nosotros estamos muy acostumbrados a que un autor se sienta, toma su pluma y comienza a escribir. Sin embargo, es una visión moderna, una visión de nuestro tiempo. No siempre fue así. La escritura en la antigüedad tiene una historia muy larga y tenemos que partir hablando de la cultura que escribe este libro que nosotros ahora tenemos. Este libro que es la Biblia la escribe una cultura, la cultura semítica, y la escribe hace muchos años, probablemente 1000 o un poco más de 1000 años antes de Cristo. En todo ese proceso, en ese largo periodo, se conforma este libro que ahora tenemos en nuestras manos. Hablamos entonces de una comunidad escritora de este libro, de estos escritos. Y esta comunidad escritora nunca se sentó y dijo, voy a hacer un libro que hable sobre las profecías, o voy a hacer un libro que hable sobre las leyes. No fue así pensado. Su desarrollo es un poco más complejo. Para eso tenemos que hablar de las culturas en las que ha dominado la audición y las culturas en las que ha dominado el texto. Son dos tipos de culturas. Las culturas de la audición son aquellas, sobre todo las antiguas, en las que predominaba lo oral y lo aural. Es decir, se transmitía un conocimiento, se transmitía una historia, se transmitía
una historia de conformación de un pueblo, de un lugar, oralmente, se escuchaba y se transmitía oralmente. Para eso el papel de la memoria el papel de la memoria fue central. Entonces es una cultura que escucha y que habla. Es una cultura de audición. Y ya posteriormente, en el año de 1440, cuando se inventa la imprenta y que es impresa la primera Biblia, damos ese salto a una cultura de texto. Son estas dos tipos de culturas que ubicamos, vuelvo a repetir, la conformación de este libro lo ubicamos en esta primera fase de oral auditiva. Ok, vale, eso es muy interesante porque, bueno, no sé, me imagino todavía como hace algunos años, de alguna manera se juntaban los abuelos y a contar las historias, ¿no? A cada uno de nosotros, a los nietos, nuestros papás incluso cuando somos niños, ¿no? Nos cuentan historias y es muy interesante cómo se transmitía de boca en boca y no se perdían los detalles y me imagino la memoria que tenían ellos para irse transmitiendo, pues ahora sí que de generación en generación. Me imagino, padre, cuando habla de estos dos tipos de culturas, lo que es como la cultura de la audición y del texto, dentro del pueblo de Israel estaba, bueno, igual al principio me imagino que se transmitía y hubo algún tiempo, me imagino, porque habla el tema como de los escribas, me imagino que eran aquellos que pues escribían o algo, se encargaban de transmitir los textos, no sé, había ellos como encargados de ponerlos en papiros o cómo es esta también producción, o estas primeras impresiones, podríamos decirlo así, de la tradición oral. Sí, sí. Bueno, volvemos otra vez al punto de estos dos tipos de cultura, la oral auditiva y la auditiva oral y la del texto. No son dos culturas contrapuestas. Esta dicotomía ha sido superada, porque generalmente nosotros, con nuestro pensamiento occidental, es siempre a menospreciar las historias contadas. Por ejemplo, la mitología siempre ha estado como infravalorada. Es algo que no se toma o no adquiere un nivel científico, no adquiere un nivel más alto. Entonces ha habido esa dicotomía, o es oral, auditiva, o es de texto. Siempre ha habido esa lucha. Sin embargo, ahora la postura es distinta. En todas las culturas han existido estos dos elementos. Han sido orales, auditivas, y han escrito. Han dejado símbolos o escritura un poco más desarrollada. Y estos símbolos o esta escritura primigenia, esta escritura primera, era hecha precisamente por los escribas, que era un grupo selecto de personas que se adoctrinaban, que aprendían no solamente escribir, sino también aprendían las historias. Y su papel no era tanto de que se leyeran, no era que se leyeran los escritos, sino que los oradores o las personas cualificadas, en este caso podríamos decir los sacerdotes o las personas cercanas al templo, eran quienes leían y explicaban el texto. Entonces, los escribas, el papel de los escribas era solo escribir como algún fragmento, alguna parte, algún credo, algo sencillo, algún himno que sirviera después como ayuda a la memoria de aquellos que predicaban, de aquellos que tomaban la palabra, de aquellos que exhortaban, de aquellos que gobernaban. Eso les servía como un punto de apoyo solamente. Okay. Y ya después estas colecciones de escritos fueron juntándose y comenzaron a formarse los libros. Ok, sí, me imagino, porque bueno, a lo mejor al principio cuando estaba Abraham pues era más fácil, ¿no? Pero ya de Abraham a David, ya retener toda la memoria se debe ser un poquito más complicado. Entonces, dentro de esta cuestión, padre, surge como alguna duda de
si es un grupo el que está como encargado de escribir ciertos fragmentos, entonces no hay como autores en sí, o porque hay libros que sí tienen autor, en la Sagrada Escritura pareciera que no hay un autor como tal. Entonces, ¿cómo es que se pudiera atribuir esta cuestión pero respecto a los autores en cada uno de los distintos libros de la Sagrada Escritura? Ok, sí. Bueno, la pregunta no es tan fácil de responder. Sabemos bien que el autor de la Sagrada Escritura es Dios mismo, Dios que ha hablado a los hombres, que se ha revelado. Él es el autor. Sin embargo, ya la escritura o la conformación humana ha estado hecha por escribas, por personajes también, líderes, personajes carismáticos del pueblo de Israel. Pero es una cuestión un poco complicada definir exactamente quiénes son los autores materiales, los autores humanos, aquellos que tomaron efectivamente la pluma y que comenzaron a poner estas colecciones, este conjunto de colecciones de escritos primeros, esos escritos primordiales, que fueron poniéndolos en orden y dándoles un sentido un poco más amplio. Es difícil conocerlos específicamente en su nombre. Hay libros, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, etcétera. Muchos libros, sobre todo del Antiguo Testamento, que no sabemos exactamente quiénes se escribieron. Y es que la cuestión de la autoría en el mundo antiguo también no es una cuestión importante. La mayoría de los escritores se pierden en la comunidad. Por eso hablamos de que la conformación de la Biblia es comunitaria. Es una construcción un poco más social. No se trata de un individuo. No interesa tanto quién lo escribió, sino interesa el mensaje que se está escribiendo, lo que se está proclamando, lo que se está renovando, lo que se está actualizando, porque es una palabra que se actualiza, no es estática, se está actualizando constantemente según las circunstancias históricas, ideológicas, políticas, religiosas del tiempo. Se somete a una revisión siempre y una actualización. Es el trabajo de los escribas y de los autores. Al final de cuentas podemos catalogarlos como autores, aquellos que han dado unidad a un libro. Ok, entonces, bueno, imagino que son varios y dentro de esa gran variedad de, pues sí, podemos decirlo, autores, hay una palabra que resuena de alguna manera o es crucial dentro de ese tema, que es la pseudonomia. Esta cuestión de la pseudonomia, que es como, si hay algún autor o a qué va referido esta cuestión. Ok, sí. Bueno, primero para responder a esta pregunta tenemos que partir de este presupuesto. Si bien es complicado ubicar los nombres de los autores específicos, bien podemos clasificar tres tipos de clasificación de autores, entre comillas. Okay. ¿Sí? La primera es la atribución genérica. Nosotros tenemos libros que atribuimos a ciertos personajes importantes de la historia. Por ejemplo, el Pentateuco se ha atribuido genéricamente y durante mucho tiempo, y dentro de la misma escritura, se atribuye a Moisés. Es el personaje líder, es el conductor del pueblo de Israel, es el que da las leyes, y en varios libros se menciona a él como autor o como quien puso por escrito lo que Dios le había dicho. Por ejemplo, en Esdras, en Nehemías, en el mismo libro de Éxodo, de Deuteronomio, está Moisés como quien debe escribir por mandato de Dios la Torá o la ley del pueblo de Israel. Es una atribución que se le da, pero sabemos que no la escribió él, porque al final del libro del Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. ¿Cómo él puede escribir la propia muerte? No,
no la puedes describir. Entonces hablamos de que hay otro autor. Igual en atribución genérica también tenemos los salmos que se le atribuyen a David, o la sabiduría que se le atribuye a Salomón. Y lo decimos que se atribuye porque la misma escritura le da esa atribución. Y tenemos otro, la pseudonomia que dices, que me has dicho, que me has preguntado, es también muy común en la antigüedad. Y esto se hacía para dar una mayor autoridad a un escritor famoso, se daba para dar una mayor autoridad a un escrito. Y esta autoridad le venía para que se pudiera aceptar con mayor amplitud en la comunidad cristiana. Si es escrito por un personaje que tiene autoridad o que conocimos, pues tiene mayor validez. Es muy común también en la antigüedad de que un personaje toma el nombre de otro, lo firma con ese nombre, para prestigiar, para realzar su libro y para que su mensaje, como te he dicho, sea más impactante. Tal es el caso de Salomón y el libro de los Proverbios, de Coelet, del Cantar de los Cantares. Y en el Nuevo Testamento tenemos la segunda carta de Pedro, las cartas pastorales, la carta de Santiago o el mismo Apocalipsis, que tiene el seudónimo de Juan. Pero es para dar este realce a los escritos, al escrito que se está presentando. Y por último tenemos el verdadero autor, porque también nos consta que, por ejemplo, San Pablo escribió 7 cartas de puño y letra. Estas cartas conocidas como homologúmena, son 7, son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón, son auténticas de él. Sin embargo, todas estas cuestiones de autoría aún están abiertas a la discusión y aún se habla de revisiones, de actualizaciones, y que al final siempre ha habido otro redactor que ha puesto, que ha añadido o que quizá ha omitido algún elemento del escrito original. Entonces es compleja la autoría de los libros, es una cuestión compleja, pero que podemos aproximarnos según el estilo, según el vocabulario, según la sintaxis, la manera o la figura, la forma de figura, la figura retórica. Entonces son distintos elementos que nos ayudan a rastrear elementos de un determinado autor o la psicología del propio autor. Sí, creo que esto es muy interesante porque pues pareciera que dentro de todo, pues diría uno, no, pero es que si no existe un autor como tal, pues eso no es cierto y que no sé qué, por la cuestión de que nosotros estamos acostumbrados a decir de que, como lo mencionaba, alguien se siente y se pone a tomar café y escribir y todo, pero creo que es interesante saber cómo la Sagrada Escritura presenta la historia de un pueblo y no de un individuo como tal. Eso es muy pertinente. Y creo que al hablar de esta cuestión, padre, de los autores, y que se ha desarrollado en diferente tiempo, que en el Antiguo Testamento eran como más generales, de alguna manera no hay un autor como tal. En el Nuevo Testamento sí hay autores, pero también hay otros autores que son genéricos. Y en todo este proceso, padre, podríamos hablarlo así, ¿cómo es que, o cuánto tiempo es que tarda en conformarse como tal la Biblia? Porque pues yo creo que desde Abraham hasta San Pablo pasaron demasiados años, y es un libro pues pequeño hasta cierto punto, podríamos decirlo así. Entonces, este proceso de conformación de la Biblia, ¿qué tanto tiempo pasa? ¿Ahí sí se juntaron o no se juntaron para poder formarla, o cómo es esto, padre? Sí.
Antes de la conformación del canon, pues existen varios escritos que se tienen que seleccionar. Y hay escritos muy antiguos y escritos un poco más contemporáneos a la fijación del canon. Entre los escritos más antiguos que tenemos es, por ejemplo, la fuente yavista, que la podríamos datar del año 1000 a.C. Entonces, del año 1000 a.C. hasta el año 50 a.C., 50 antes de Cristo o 50 después de Cristo, en ese lapso podemos ubicar la conformación, la conformación del Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento. Y las partes más antiguas, como te decía, pues es la fuente yavista, también la subida de David, de Salomón al trono, también cánticos muy antiguos como el Éxodo capítulo 15 o el Cántico de Débora en el libro de los Jueces, son muy antiguos. El más reciente del Antiguo Testamento sería el libro de la Sabiduría, que del año 50 antes de Cristo al 50 después de Cristo, en ese lapso fue escrito. Y ciertamente el Nuevo Testamento es más corto el lapso de composición. Estamos hablando del año 50 al año 150, 40 al 150 más o menos, ¿sí? El primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento, la primera Tesalonicenses, el último que se escribe, pues la segunda carta de Pedro. Entonces es este lapso de conformación. Como vemos, tiene mayor complejidad el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque además es compartido con los judíos y obviamente pues tiene mayor, al momento de ponerse en el canon y al momento de su transmisión, los judíos fueron más estrictos, fueron más, sí, esa es la palabra, fueron más estrictos al conformar el canon y al quitar libros que ellos no consideraron inspirados. Okay. Creo que eso, cuando lo mencionan, la cuestión de que ellos son muy estrictos, es muy importante tenerlo en cuenta, porque el hecho de ser muy estricto hace que no se pierdan ciertas características importantes dentro de la historia de la salvación, podríamos decirlo así, el cómo Dios actúa para que el pueblo de Israel vaya caminando hacia la tierra prometida y después llegue nuestro Señor y San Pablo y bueno, y ahorita hasta nuestros días se haya conformado la iglesia. Creo que eso es muy importante. Y al momento de hablar de estos libros, padre, que mencionaba que al principio pues la tradición oral era como más creída de alguna manera, porque pues era mi papá, mi abuelo, o era el líder del pueblo y tenía que creerle, porque era el líder, tenía autoridad. Pareciera que al mundo de hoy, o actualmente, de alguna manera la Sagrada Escritura como que ya no tuviera tanta autoridad, como que pareciera que está como relegada, ¿no? Entonces, ¿qué tan confiable podemos, o qué tanta confianza podemos poner en la Sagrada Escritura? ¿Cómo podemos decir, pues, aún es válida, o qué onda para ahí? ¿Cómo se puede manejar esta cuestión? Sí, esta cuestión que tocas es muy importante. Yo creo que es la más importante de todo lo que estamos tratando en este día, porque la palabra de Dios está viva, está latente y es creíble. Aquí la tenemos. Es una palabra, es un acontecimiento, es una palabra que se ha encarnado. Y si bien estas Biblias, esta Biblia o la Biblia o nuestras Biblias forman parte de nuestra biblioteca, de nuestro acervo o de nuestro estudio, debemos de sacarlas y llevarlas un poco más allá. Debemos de hacerla parte de la cotidianidad, como nos alimentamos todos los días, comemos todos los días 3 veces, hacemos actividades esenciales todos los días para continuar viviendo. También esta palabra es creíble, es auténtica, y sobre todo no debemos de perder de vista que es un libro de fe. No es un libro que nos va a dar verdades científicas ni históricas en el sentido estricto de la palabra.
la Biblia no nos da una historiografía, no nos cuenta cosas como sucedieron exactamente, porque no hay testigos oculares de algunos acontecimientos, de algunos eventos narrados. No hay testigos oculares. Por ejemplo, desde el principio, el libro del Génesis, en el Génesis capítulo 1 y 2, cuando se nos narra la creación, ¿quién estuvo allí para apuntar con una libreta, con su lapicero? ¿Quién estuvo ahí para anotar qué ocurrió? Y lo vemos muy bien elaborado, una historia donde Dios habla y Dios dice: hágase la luz, háganse las lumbreras del cielo, hagamos al hombre, a la mujer, y vio Dios que todo era bueno. Es como un narrador omnisciente, es decir, el narrador está en todas partes y conoce lo que Dios está diciendo y conoce lo que está pasando en su creación, pero no tenemos la certeza que así fue. No es que haya sido así, sino más bien el autor o quien ha puesto por escrito esta historia quiere transmitirnos una verdad de fe. Quiere decirnos que sobre todas las cosas que nosotros vemos hay un poder, hay una fuerza, hay una persona que ha creado de sus propias manos lo que nosotros vemos. Y esto nos habla mucho de la cosmovisión que tenían que tenía el mundo antiguo sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre la divinidad. Entonces es creíble porque nos habla de verdades de fe. Todo aquello que es para nuestra salvación está contenido aquí. Otras cosas que pretendamos encontrar, pues podemos podemos tener atisbos de cómo pensaban, de cómo concebían ciertas instituciones, ciertos fenómenos que no eran comprendidos, que ahora ya comprendemos un poco más por la ciencia, pero que en aquel tiempo no. Entonces, esto es un libro de vida, de fe, y que es para descubrir el plan que Dios tiene para nosotros. Esto es lo más importante. Y cada uno de nosotros estamos invitados a desempolvar nuestras Biblias, a hacerlas parte de nosotros, a meditarla, como nos dice también la Sagrada Escritura, a devorarla. ¿Sí? Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Y estas son sus palabras. Vamos a devorarlas, vamos a dedicar un tiempo en nuestro día, en nuestra vida cotidiana, a veces ajetreada, pero pues quizá 10, 15 minutos podemos dedicarle a un fragmento de la Biblia para descubrir esa presencia de Dios en todo, en la historia, en nosotros, en los hermanos, en todo lo que nos acontece, en lo que sentimos, en lo que pensamos. Ahí está. Es una presencia de Dios que nos envuelve y que ha querido comunicarse. La palabra de Dios no solo se ha encarnado en Jesucristo, se ha encarnado también aquí y está presente. Ok, Padre. Esta cuestión es muy interesante, Padre, y le agradezco que nos haya compartido todo esto. ¿Por qué? Porque, pues como dice, creo que de repente podemos tener nuestra Biblia por ahí de que fue mi primera comunión y ya se quedó, y bueno, nunca está por demás, ¿no? O de adorno, sí, que a veces las tenemos en la sala o en el comedor con su canto dorado, abiertas pero sin leerlas. Sin leerlas. Y fue escrita para ser leída. Exactamente. Bueno, Padre, entonces muchísimas gracias realmente con toda esta cuestión. Creo que el hecho de ir conociendo que tenemos un libro que no va a ser el de ciencias naturales o el de historia o geografía de alguna manera, que tendrá estos elementos que le otorgarán veracidad, pero que dentro de todo eso creo que sí, lo más importante es descubrir que a través de la Sagrada Escritura es que Dios nos habla. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por compartir
esos conocimientos que ha traído de Roma para todos nosotros. Y a cada uno de ustedes los seguimos invitando a que sigan sintonizando los siguientes días. Tendremos temas muy interesantes. Hoy hablamos de cómo fue que se fue construyendo la Sagrada Escritura. Más adelante hablaremos de los libros que fueron los buenos o que no eran buenos, cómo se fueron seleccionando, qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura a nosotros mediante el dolor. Y pues bueno, vendrán temas muy interesantes más adelante. Tendremos al padre Trino Lomelí, doctor en Sagrada Escritura, a nuestro cardenal Alberto Suárez, al padre Rubén Cervantes, que es licenciado también en Sagrada Escritura, él muy buen maestro de Pentateuco aquí en el seminario. Entonces, a cada uno de ustedes los seguimos invitando. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y pues bueno, seguimos adelante, padre. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en este día.